Hola, ¿qué tal? Soy Horacio Barmes y esta es una emisión más de Ellas, el podcast por la señal de Actores Sociales. Y el día de hoy estoy muy contento porque tenemos una entrevista como regalo de cumpleaños que fue ayer, pues logré concertar una entrevista por fin con una artista pues famosa, inteligente, simpática, agradable, veracruzana también, pero veracruzana del sur. Y hoy voy a platicar con ella. Ella es Lola Medel y pues gracias Lola primero por aceptar esta entrevista. Bienvenida a Actores Sociales. Pues muchas gracias por esa presentación tan tan adornada. Muchas gracias. Y feliz cumpleaños. Me interesa mucho que puedas compartir tu historia desde un sentido social, porque a lo mejor en la vida diaria vemos por todas partes, sobre todo en las redes sociales, que mujeres artistas y todo, que tienen las cámaras encima, pues se dan a conocer su trabajo, lo que están haciendo desde donde lo estén haciendo, ¿no? Entonces esta es mi intención de poder dar a conocer a mujeres maravillosas que puedan platicarnos su historia. Así que el día de hoy te ha tocado a ti. Me gustaría que platicáramos sobre dónde naciste, Lola, y cómo fue tu niñez. Que nos platiques un poco sobre experiencias y lo que tú nos quieras contar acerca de tu niñez y en la región de los Tuxtla, que es una región maravillosa y fantástica, por así decirlo. Bueno, mira, yo soy originaria de los Tuxtlas, crecí en San Andrés, pero por causas del destino no nací en San Andrés, nací en Lerdo, que también es parte de la región de los Tuxtlas, porque fue muy loco, porque el día que mi mamá, su médico estaba en Lerdo, y en ese tiempo me parece que en el IMSS, en el área de ginecología, solo estaba en Lerdo, no sé por qué. Supongo que porque estábamos cerca del puerto. Y pues un día que fue a consulta le dijeron, ¿sabe qué señora? Es lunes santo y si le esperamos más, o sea, ya no va a haber médicos porque nos vamos a ir de vacaciones porque es Semana Santa, así que ya la vamos a operar. Y entonces pues ya, por eso me tocó nacer en Lerdo. Pero pues sí, toda la vida viví en San Andrés, tuve una infancia pues muy bonita, obviamente con sus cosas ahí malas como todo, pero la verdad es que ya ni me acuerdo, o sea, si hago un ejercicio de memoria, sí sé que pues como todos en la vida tienes como de repente malas experiencias, pero en general fue muy buena, le pesa más y le ganan las buenas experiencias. De niños uno va aprendiendo como a bloquearlos o a dejarlo ahí, como para que cargas algo que no te ayuda, que no te sirve, y quizás en algún ejercicio de psicoanálisis quizás tendrás que recurrir a ver esa maleta que dejaste ahí olvidada y que realmente no la llevas todos los días y para algo debe de servir, pero lo que importa y lo que marca también. Mucho porque ¿sí? En la profesión a la que me dedico, sí tienes que hacer como ejercicios constantes como de hipnosis o de volver al pasado todo el tiempo para entender, pues eso, de dónde vienes, de qué quieres hablar y qué es lo que se te facilita, qué tema se te facilita tocar en la fotografía. Sí es parte como de las cosas que hago, pero no lo tomo como que hay que tomar el aprendizaje, ¿no? Al final sí aprendes y ya, pero no es algo que me haya traumado o que me haya dejado como marcada. Te digo, en general tuve una infancia muy, muy padre, cosa que le agradezco sobre todo a mis papás y agradezco también haber tenido a un hermano en el camino, porque sin él pues no hubiera sido lo mismo, ¿no? No hubiera sido creo que tan divertido. Nos peleábamos un montón, pero pues clásico como todos los hermanos. Sí. Oye, pero eso es algo... nos llevamos muy bien, muy buenos amigos, además de hermanos. Eso es importante, que puedas lograr una buena relación a pesar de que como niños, bueno, terminamos peleándonos todo el tiempo por cosas sin sentido. No te peleas con hermanos, pues como que, ¿qué problema tienes? Además yo iba bien en la escuela, yo no tenía como esos problemas de que me dijeran, no, pues vas a reprobar, pues no. Entonces como que las broncas eran pues pelearme con mi hermano. Crecimos de chiquitos vivíamos en el centro de San Andrés, en la zona centro de San Andrés, muy cerca de un río, del río Tajalate, uno de los ríos que cruza todo San Andrés. Ahí está otro, está el Pipisoles. Hay como 2, 3 ríos en San Andrés que ahorita están bastante bajos de afluencia, pero como todos, ¿no? Y vivimos ahí en un vecindario en el que había muchos niños.
de nuestra edad, entonces era muy, muy divertido eso. Creo que eso es parte de las cosas que recuerdo con alegría. Había muchos niños, jugamos mucho, muchos de ellos hasta la fecha, pues no es que los sigan como frecuentando muchísimo, pero sí tenemos una relación, como que los considero parte de mi familia, ¿sabes? Como de esas familias que sabes que aunque no los veas mucho, pues están ahí y no hay ningún problema. Y por ejemplo, al lado de mi casa, la casa vecina vivía un muy buen amigo de mi papá, entonces como que había mucha esta vibra de buena onda familiar, más que de vecinos que se vuelven como familia. Y jugué muchísimo, era muy atrabancada, sí, tengo Cuéntanos muchas de eso. cicatrices. Pienso en esa niña que le valía queso todo. Yo no pensaba en si me tenía que ensuciar o no, si ya me bañé y me tengo que volver a bañar. O sea, no tengo ningún problema con eso. Quisiera volver a hacer así. Con el tiempo de niño, no. Sí jugaba con muñecas, pero pues jugaba de todo, o sea, corría muchísimo y como te digo que estaba rodeado de niñas y niñas, pues la verdad es que sí, y teníamos un río atrás. Entonces era una infancia muy bucólica, porque nos íbamos a jugar que éramos los exploradores y ahí andábamos entre los matorrales, entre una pequeña selva que se hacía con el río y a veces nos caíamos y nos inventábamos historias en torno al río. De hecho, para cruzar el río había una tablita muy delgada y pasar esa tablita era la adrenalina total, ¿no? Era muy padre. Ahorita que estoy pasando la cuarentena y estoy con mi hermano justamente en Ciudad de México, platicamos muchísimo, ¿no? Y platicamos mucho de nuestra infancia y nos estábamos acordando justo de un día que llovió muchísimo y se salió el río. Y entonces, inundó una casa de ahí vecina, de unas vecinas, y se llenó de lodo. Entonces me acuerdo muchísimo y lo platicábamos que fuimos a ver ese evento, ¿no? Y decíamos que es que se había aparecido el diablo. Y hacíamos como cosas así, como que nos inventábamos historias, ¿no? Bien recuerdo una vez que una amiga de nosotros traía unas cartas de baraja española. Alguien, no recuerdo si su mamá o quién le había dicho que esas cosas eran del diablo, entonces decidió ir a tirarlas al río. Y como para ir al río tenías que bajar por unas escaleras hechas de la misma tierra y siempre estaba húmedo porque es una región húmeda, entonces siempre como cierto lodo. Ella se cayó, traía todas las rodillas con, ya sabes, con las cazuelas que se arman cuando te raspas las rodillas. Y ella estaba segura que había sido como un castigo del diablo, no sé, porque que quería impedir que le tiraran las cartas, ¿no? Sí, eso se tenía que impedir. Eran cosas muy absurdas que ahora dan risa, pero que en ese momento sí pensabas así de, chale, o sea, a Marlene la tiró el diablo por ir a tirar las cartas, ¿no? Si esas historias de toda esa generación de niños con los que conviviste, se la platicas a Guillermo del Toro, seguramente va a querer ir a grabar ahí en esa zona, ¿eh? Mira, no lo dudo, o sea, yo de hecho he estado escribiendo muchas historias de niña, de cuando era niña y de adolescente y tal, porque me gusta escribir, porque además me sirve para hacer fotos. Y sí, no lo dudo, porque además yo esto lo platico mucho, mis papás siempre platicaban mucho de las historias que a ellos les contaban y que ellos sabían. Pues yo traigo así como si un montón de historias cargando en mi memoria, que no necesariamente yo las viví, y cuando empecé a leer a García Márquez y leí 100 años de soledad, te juro que sí dije, es que este vato se robó las historias de mi familia. Al final son como coincidencias de que vivimos en regiones similares, con una ideología similar, con historia similar, que se da aquí o se da en Colombia, o se puede dar en Cuba, o se puede dar en cualquier región de Latinoamérica, porque tenemos una historia muy, muy parecida. ¿Qué travesuras hacías, Lola? Porque dices que eras buen estudiante, pero algo tenías que hacer para divertirte. O sea, hacías la tarea, cumplías, tenías buenas calificaciones, pero aparte hacías travesuras con tu hermano, con amigas, con amigos. Nunca fui ñoña, así en el sentido de ser matada, de que me la pasaba estudiando, la verdad es que no. Sí, se me hacía muy fácil la escuela. La primaria, la secundaria no tanto, y así no se fue complicando con los años. Sí. Pero en realidad siempre fui como una estudiante buena y como sí lo disfrutaban realmente en la escuela, entonces eso me permitía tener mucho tiempo para jugar, mucho tiempo para jugar. Pues no era tal cual traviesa, o sea, no era como que hiciera maldades, o sea,
simplemente pues exploraba, ¿no? Y tenía curiosidad de ver cosas o de ayudar a mi mamá. Por ejemplo, cuando nosotros éramos muy chiquitos, mi papá pues iba a trabajar y mi mamá estudiaba. Mi mamá entró a una academia para estudiar corte y confección. Por un par de años, no me acuerdo cuánto duró su carrera técnica, supongo que 2 años. Nosotros muchas veces nos quedábamos solos, chiquitos. O sea, te estoy hablando de que yo tendría 4 o 5 años y mi hermano, que es mayor, pues 7, 8, ¿no? A lo mucho, ¿no? Y nos dejaba luego mi mamá encargada con un vecino, don Luis, que era chilango. Y siempre, o sea, nos estábamos viendo la tele, caricaturas o algo, y llegaba don Luis y se paraba en la ventana y nos decía, ¿están cómodos? Y ya nosotros le decíamos que sí, ya se iban. Y en una de esas yo recuerdo que quería ayudar a mi mamá a limpiar la casa. Entonces lo que hice fue como poner mucho detergente en polvo en el suelo y luego echarle agua. Entonces, pero me eché, o sea, yo creo que toda la lata de detergente y hervía, ¿no? Salía, fue un relajo. El caso es que espuma, casi me sentía como en una fiesta de espuma. Otra vecina, amiga también, amiga de mi mamá de la juventud, la mamá de Marlene, la mamá de la chica de las cartas de la baraja española. Ella, recuerdo que fue así como que vio todo y como que dijo, los tengo que ayudar. Entonces me dijo, ábreme. Y fue y limpió. Y llegó mi mamá y pues, pero para mi mamá sí fue una travesura. Fue así de, ¿cómo, chamaca? Y tal. Pero yo la quería ayudar, en realidad la quería ayudar. Al principio pues sí fue como un impacto así de, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira, justo esta señora, la mamá de esta chica Marlene, te digo, ella y su hermana, hasta que mi mamá falleció, fueron amigas, ¿no? Entonces, iba mucho la hermana de esta señora a visitarla y llevaba a su hijo, que se llama Iván, o sea, el primo de Marlene, la de la baraja. Yo a Iván lo conozco de toda la vida, sigue siendo uno de mis grandes amigos, es como un hermano también para mí, es como el broda. De edad es más grande que yo, pero siempre ha sido más chiquito de tamaño que yo. Siempre iba a la vecindad donde vivíamos y salíamos a jugar. Entonces, en alguna ocasión, mi abuelo paterno, me regaló una avalancha. A mi hermano le había regalado una bici y a mí una avalancha, que no era tal cual avalancha, era un carro deslizador marca Apache, avalancha. Entonces, pues a mí se me hizo muy fácil. Iván era un niño así como era hijo único, siempre fue como súper modosito, súper arreglado. Su mamá siempre lo traía así como súper limpio, recién bañado, con zapatos de ortopédicos y siempre como muy talqueado, no sé por qué se lo imagine. Siempre así súper talqueado y oliendo bien, o sea, como muy, 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 muy cuidado. Y jamás va a estar como pandroso, digamos, si sale en su casa así. Pues yo no, o sea, yo andaba corriendo siempre, yo era una niña que jugaba y se divertía. En el caso es que nos fuimos a una calle en San Andrés, que sí, es la calle Artigas, que está bastante empinada, y que en esa calle cruza varias. Esa calle se aplana, digamos, justo en el puente del Tajalate, del río que te digo que estaba por mi casa. Y ese puente sí tiene barandal, pero no es un barandal que sea una bardita, sino es nada más como una estructura, un aro. El caso es que, bueno, nos fuimos y yo dije, pues vete, Iván, ¿no? Pues vámonos. Te digo que siempre que llegaba ahí a visitar a la prima, que era mi vecina, siempre jugaba con él. Y nos fuimos y ya era un poco tarde. Recuerdo que ya estaba como cayendo la tarde-noche. Y ya nos subimos a la avalancha, quité el freno y nos fuimos. O sea, quité el freno, nos dejamos ir. Sí. O sea, eres la conductora designada. Sí, pues era mi avalancha, además. Nos cruzamos y como que en algún punto, veníamos en bajada, todo lo que daba la avalancha, pues nos valía. O sea, por suerte no pasó ninguno. Digo, también en ese tiempo yo creo que San Andrés tampoco tenía el tráfico que tiene ahora. No pasó ninguno, por suerte. Y, justo cuando íbamos llegando a esta área del puente, entonces cuando se pone plano, o sea, cuando se acaba la pendiente, pone recta la calle, ahí estaba el puente que te lleva al río. Justo un poquito antes de esa área había como arena y Iván ya venía espantado. Recuerdo entre sueños que alguien dijo, se van a caer, o sea, se van a ir al Tajalate. Entonces ese sonido como que me alertó y di por volantear. Entonces a la hora de dar el volantazo para dar la vuelta, exacto, para regresarme, digamos, pues salimos volando. Salimos volando los dos, él encima de mí, y yo fui a caer en esa arenilla.
me raspé, o sea, me raspé toda la trompa y me salió, a él no le pasó nada, a mí enseguida la gente, yo creo que los mismos vecinos que estaban ahí que dijeron se van a ir al Tajalat, acudieron a ayudarnos y a mí me tuvieron que llevar con el médico, me cosieron porque se me partió el labio superior y me raspé toda, estuve golpeada bastante y me salió bigote, o sea, me salió como bigote, pero era costra y entonces como mucho tiempo, mientras me quitaba la costra, yo iba a la escuela con bufanda. Con bufanda para que no te vieran el bigote. Sí, pero sabes que no fue la primera vez que me pasó eso del bigote, bigote costra, porque en otra ocasión ahí sí iba con mi hermano. Íbamos en la bici, en la bici que le regaló el abuelo, pero no traía diablos. Entonces yo me subí y mi hermano, o sea, era muy loco. Iba a toda velocidad y a mí me dio cosa. Entonces yo le dije así como que para, y nada más hacía caso. Y yo para. Entonces dije, pues me bajo. Y me bajé de una bici en movimiento. Fue otra, ¿no? O sea, también obviamente fue horrible. Esa calle era de arena, no estaba pavimentada, entonces pues me raspé horrible la cara otra vez y anduve nuevamente con bigote costra. Te gustaba mucho la adrenalina. No ha cambiado eso, tu personalidad, te gusta la adrenalina y bueno, después de esa avalancha por toda la calle Artigas. Sí, tuve varios accidentes de niña. No sé si era la loquera o era pero sí tengo muchas cicatrices, fíjate. Estuvo divertido, ¿no? Yo creo que sí, desde chavita como que ya se veía, ¿no? He de decirte que yo de niña era mucho más extrovertida, después como que me agarró un poco la timidez de alguna manera y ya no lo soy tanto, pero de niña sí, como que no me daba pena nada, no me daba miedo realmente nada. Por ejemplo, como mi cumpleaños cae en Semana Santa, el 5 de abril, generalmente cae en Semana Santa, entonces era muy común irnos a Montepío a celebrar mi cumple, porque eran días libres. Playas bonitas. Montepío es, exacto, es la región de los Fuchs, era como súper... Muchos de mis cumpleaños de infancia los pasamos en Montepío, mucho. Toda la vida mis padres decían eso, ¿no? Que si a mi hermano le decían, quédate ahí, es como que sí, él hacía caso y se quedaba, y yo no. A mí siempre me tenían que andar cuidando y todo. Entonces, cuando íbamos a Montepío, quería ir al mar y me metía y no me importaba. O sea, no veía el peligro que eso podría implicar. Entonces, mi papá optó por ponerme una de sus camisas que me quedaba enorme, que era como una mata, pero eso le permitía poder andarme jalando como si fuera una correa, me agarraba de la camisa porque si no yo me iba, o sea, y siempre la frase de mi papá era, es que tú eres muy atrabancado, siempre era lo mismo. Insisto, sí, es que no me daba miedo, o sea, no conocía el miedo en ese sentido, ¿no? Me daban miedo otras cosas, pero si se trataba de subirme a un árbol, o si se trataba de subirme a la avalancha, o si se trataba de tirarme a la alberca, que eso lo hacía, ¿no? Ahí cerca de San Andrés está Siguapan, que había una alberca, un balneario muy, muy famoso. Y yo recuerdo que mi papá me decía, tírate al trampolín, y eran como 3 metros, yo me tiraba, ¿sabes? O sea, no me importaba. Yo creo que tu papá era parecido, a lo mejor tu papá era así, o tu mamá quizás. No, mi papá, sí, mi papá. Mi papá era más locochón. Uno va heredando también la personalidad tanto de la familia, de los papás, ¿no? A lo mejor a veces nos parecemos pues más un poco. Yo creo que de niña me parecía más de mi papá y ahora me tengo más de mi mamá. Sí. O sea, en forma de ser, sí. Y a mi hermano lo veo cada vez más parecido a mi papá, por ejemplo, en forma de ser también. Y físicamente además. No sé, como que uno va cambiando y sí, yo sé que en forma de ser, en carácter y todo, tengo muchas cosas de los dos, ¿no? de los dos. Tengo una parte de mi papá que está muy presente justo como dices, desde que soy niña, y tengo otra de mi mamá, ¿no? Que se va haciendo más presente conforme pasan los años. Creo que me parezco más a mi mamá conforme pasan los años. Y que mi mamá también era muy divertida, o sea, no estoy diciendo que fueran así súper contrarios, que uno fuera muy calmado y el otro no. O sea, no, los dos eran muy divertidos, pero digamos que mi papá era como más, como que le valía más y no pensaba tanto en consecuencias, cosa que mi mamá sí, ¿no? Tiene que haber un punto medio ahí, si no, imagínate los dos sin pensar en consecuencias, pues no iba a ser un caos. Sí, no, creo que por eso hicieron un buen equipo.
Lola, entonces toda tu niñez la pasaste en la región de los Tuxtlas, en San Andrés, Sí, Veracruz. en diferentes casas. En dif- Cuando estaba por cumplir 10 años, ya nos mudamos a una casa que era ya nuestra. Ese departamento de donde vivíamos que les he estado contando era un depa que se rentaba, pero ya después ya tuvimos nuestra propia casa. Que ahí estuve hasta que me fui de San Andrés, que me fui a estudiar la Universidad del Puerto. Ahí quería llegar. Para poder continuar estudiando, San Andrés es un lugar mucho más pequeño. No había lo más cercano para universidades era quizás Coatzacoalcos, quizás Villahermosa, quizás No, era verdad. Veracruz. Sí había universidades, fíjate que a mí ¿Sí? ya me tocó, cuando yo salí de San Andrés es muy grande, pero porque tiene muchas comunidades, ¿no? Que pertenecen a San Andrés. San Andrés es la ciudad, pues no, por supuesto es una ciudad, pero sigue siendo pueblo. Cuando yo estaba por elegir carrera, ya estaba el Tecnológico de San Andrés, ya estaba también la Universidad del Golfo y estaba por ahí otro centro universitario. Ya había universidades en San Andrés, ahorita hay más, supongo, ya no estoy muy enterada. Yo quería estudiar foto, pero no me aceptaron en la facultad de Jalapa, entonces me fui a Veracruz porque para mí me llamaba más Veracruz. Y en algún momento sí recuerdo haberle dicho a mis papás, pues ¿para qué no gasten? Ya me quedo a estudiar aquí. Y mi mamá me dijo, no, vete. O sea, era como una manera de explorar. Y mi hermano ya estaba en Veracruz también estudiando. Pero creo, o sea, a pesar de que había universidades y de que, por ejemplo, el Tecnológico ha tenido buenas calificaciones, pues seguía siendo mejor estudiar fuera, ¿no? De San Andrés. Oye, Por todo lo que implicaba, es la aventura, vivir sola y mejor calidad según estudios, no sé, era mejor proyección a futuro. ¿Cómo descubres tu profesión? Porque estudias fotografía, te gusta la fotografía, te dedicas a la fotografía, pero ¿cómo nace esa parte de yo quiero hacer esto? O sea, yo me veo trabajando en esto, no me interesa que si hay, porque regularmente quizá los papás, quizá los amigos, quizá los maestros siempre van y te dicen, no, te conviene que estudies derecho, porque esa carrera la relacionan como con éxito total, dinero, estatus, te cambia el estatus, etcétera, etcétera. No, estudia una ingeniería porque los ingenieros ganan bien, los contratan en empresas grandes, pero ¿cómo es que tú te vas perfilando para la fotografía, para esta carrera que es de arte, que esta carrera que tiene que ver con otro lado que no son las exactas ni son directamente las administrativas? Pues mira, a mí como que el gusanito de la foto me apareció muy temprano. Justo en esta vecindad en donde te digo que vivíamos, por un lado estaban esta familia de amigos de mis papás, y por el otro lado en algún momento llegaron a vivir unas tías mías, primas de mi mamá, primas segundas, una cosa, y eran puras chavas, vivían como 3 o 4 chavas, unas trabajaban, otras estudiaban, estaban en la prepa y tal, y pues obviamente yo me la viví ahí, porque además me arroparon muy bien, me querían muchísimo, ¿no? Y todas muy guapas además, o sea, realmente eran como wow, ¿no? Una de ellas, Ofelia, era con la que más jalaba yo, y me quería muchísimo hasta la fecha. Yo creo que es una de las personas que recuerdo mucho, y ahora vive en Cancún. Tiene un buen rato viviendo en Cancún y fuimos muy cercanas. Entonces esta mujer, que nunca le dije tía hasta la fecha, para mí era Ofelia, en una ocasión me enseñó una sesión de fotos que le hicieron blanco y negro. Te digo, ella era guapísima, sigue siendo muy guapa, es una mujer de más de 50 años, pero es muy guapa, con una presencia fuerte, muy, muy, muy interesante. Y además, ella, por ejemplo, desde yo me ponía a hacer ejercicio con ella, porque siempre ha hecho ejercicio mucho, ¿no? Hasta hace poco, todos los días corre 5 kilómetros, ¿no? Por ejemplo. Entonces está muy bien. Era como una admiración también, yo la admiraba eso de ella. Te digo que una vez vi unas fotos, blanco y negro, las recuerdo muy bien. Ella como con un traje como de seda, así que le caía, así una caída muy, muy elegante. Y esas fotos a mí me fascinaron, realmente me marcaron mucho. Creo que ahí dije, no fue como algo que lo racionalicé, pero sí como que se me quedó así de que algún día yo quiero hacer eso. Con el paso del tiempo, pues fui como que conociendo más cosas y me gustaba la foto, realmente me gustaba mucho hacer foto y veía muchas fotos. No sabía que se podía hacer como una carrera. Para mí la foto, los fotógrafos pues eran en San Andrés, para mí los fotógrafos eran los que estaban en las fiestas afuera de la iglesia, ¿sabes? O sea, fotógrafos de eventos sociales. No conocía yo un fotógrafo de prensa.
en San Andrés. No, o sea, sí había, pero no lo conocía. Y en algún punto como que me enteré, ayudó mucho que mi papá me regaló un libro sobre elección de carrera. Y ahí venía, ¿no? Que había una licenciatura en fotografía en la Universidad Veracruzana. Entonces dije, o sea, yo tendría como 15 años, no, menos, como 18, no va. Eso es muy Peña Nieto. No, tendría como 12 o 13 años, la verdad no me acuerdo, pero supe muy chiquita que había una carrera y que se podía vivir de eso y que además se podían hacer otras cosas. Aunado a esto, mi abuelo, que era un tipo también muy interesante y muy culto, tenía un amigo que era fotógrafo. Entonces, cuando yo empecé a platicar sobre que me gustaba la fotografía, mi abuelo me platicaba de ese amigo suyo, se llama Héctor Vicari, que es maestro justo en la Facultad de Artes de la universidad. Y cuando cumplí 15 años, me regalaron una cámara, un tío, un hermano de mi mamá, me regalaron 2 cámaras. Una me la regaló un hermano de mi mamá y otra me la regaló un primo de mi papá. ¿Ya todos sabían que te gustaba la fotografía? No, fíjate que no, fue como coincidencia, me las regalaron y una de estas cámaras que me regalaron no tenía flash. Fui a la tienda de fotos de San Andrés, que estaba ahí en el centro frente al parque, quería un flash y todo, tenía 15 años. Y el señor que me atendió me explicó cómo funcionaba el flash, cómo lo podía usar y todo. Entonces yo le dije, ¿usted es fotógrafo? Y me dijo, sí, cuando quieras te enseño. Imagínate, fue así como, wow. Sí, yo quiero aprender, pero no regresé hasta 2 años más tarde. Por pena, yo creo que me daba como pena y no sabía bien qué onda. Entonces 2 años después yo ya estaba como muy convencida de que quería estudiar fotografía, de que sabía que para entrar a la universidad necesitaba tener conocimientos del laboratorio blanco y negro. Y me acordé, lo fuimos a buscar mi papá y yo y no estaba en la tienda, nos mandaron a su casa y cuando llegamos a su casa, él justo estaba enseñando fotografía a un par de chicas. Recuerdo muy bien esa escena de todo oscuro en su sala que estaba vacía porque estaban remodelando y solo una chica en un banco iluminado perfecto y él empezando como a disparar. Pues ya lo saludamos, mi papá le explicó la situación y dijo que por supuesto que fuera yo y así empecé a ir con él. Él era un militar retirado cuya pasión de toda la vida fue la foto. Fue autodidacta también toda su vida. Mira. Y nunca me cobró nada. Nunca. Mi papá recuerdo que le dijo, ¿cuáles van a ser sus honorarios? Y él dijo, no, nada, para nada. O sea, no, él siempre lo hizo por gusto. Todavía vive donde estoy, ahora vive en Tuxtla Gutiérrez. Acabo de hablar con él la semana pasada y me dijo que sigue haciendo foto y hasta me recomendó la cámara que está usando y todo. O sea, esa es su pasión de toda la vida. Wow. Y así empecé. O sea, sí, él me enseñó al fondo de su casa. Tenía un baño que él como que lo acondicionó para que fuera cuarto oscuro. Pues de la tienda sacaba rollos que ya estaban caducados y no los daba. Me los daba. En algún momento yo fui su única alumna, varios meses, y me la pasaba horas, ¿no? Así revelando fotos, tomando fotos. Luego hacíamos salidas, él me llevaba, en muchas de las salidas íbamos con mi mamá. Su esposa una chulada. Sí, fui muy afortunada en ese sentido. Lo único que siempre me pidió, y fue muy estricto en eso, fue llegar puntual, como buen militar, ¿no? Sí, y entonces así aprendí foto. Yo todavía vivía en San Andrés, estaba en la prepa y agarraba a mis amigas para que fueran a posar y aparte me volví como popular, ¿no? Y todos querían fotos porque yo las revelaba y yo las imprimía y se las daba en blanco y negro y entonces eso me encantaba, ¿no? Es que el blanco y negro es muy bonito, o sea, muy, muy bonito. Pues si lo sabes usar, sí. Sí, no, pero hay de todo. Pero sí, o sea, como que me decían, alguna sesión, yo quiero, y ya me decían, no, o sea, ya saben que yo era fotógrafa cuando estaba en la prepa, en el último año de prepa. Y ya, así empezó. Después hice examen para la universidad, pero no nos aceptaron. En ese entonces aceptaban a 12 personas nada más, sin corrimiento de lista. En artes no había eso. En ese entonces no, yo me he quedado en el lugar 15, imagínate mi frustración. Pues bueno, como no quería tampoco quedarme sin hacer nada, es que sabes que yo no tenía otra opción. Mucha gente tenía otras opciones, ¿no? Yo recuerdo que decían, pues si no quedo aquí, me voy a estudiar acá, o esta carrera o la otra. Yo no. Entonces sí fue muy fuerte. Yo me deprimí, me bajoneé bastante. Me acuerdo que mi mamá estaba muy preocupada, ¿no? Por cómo me veía. Y, justo este amigo Iván, el de la avalancha, estaba estudiando en Veracruz, en una universidad privada. Y mi mamá me dijo, pues te vas a estudiar en la escuela donde estudia Iván. Me llevó Iván a San Andrés, a mi casa me llevó 2 folletos, uno de comunicación, otro de diseño gráfico. Entonces yo dije, a ver, ¿cuál tiene más semestres? Bueno, 4 semestres de foto. Comunicación o diseño. Pues comunicación, pues me voy por comunicación.
nueva comunicación. Sí, pero ya estando en la Unimex, que continué haciendo foto y seguía, y de repente iba a algunas clases a nivel y todo eso. No me convencían tanto. Conseguí hacer el servicio social en una institución que ya ni existe, que era algo así como Consejo del Sistema Veracruzano del Agua. Y ahí yo todavía estaba estudiando, fíjate, y una ingeniera que conocí ahí me dijo, vamos a hacer estoy trabajando en un proyecto que es de la Universidad de Veracruzana, pero le vamos a estar trabajando a Pemex. ¿Quieres venir? Sí. Yo dije, claro, te vamos a contratar como becaria de la Universidad de Veracruzana. La Unimex nunca me dio una beca, nunca me dio nada, pero la UV sí. Me becó la UV cuando yo todavía era estudiante de la Unimex. Entonces yo tenía que ir de lunes a viernes 4 horas en un proyecto de aseguramiento ambiental. Entonces iba a trabajar. Y fue genial porque cuando ya salí de la universidad, pues yo ya tenía trabajo, porque de ahí ya me contrataron. Entonces lo que hacía yo ahí era que llevaba un archivo, hacía diseño, fíjate qué loco, hacía diseño gráfico de publicaciones que tenían que ver ahí con Pemex y con la UV. Con el proyecto en el que estábamos trabajando, y de repente salíamos a campo a hacer fotos de los pozos de gas. Era muy divertido. Te digo, esa fue mi primera experiencia laboral profesional. Estaba rodeada de biólogos, de agrónomos, de ingenieros ambientales, geólogos, incluso. Todo un grupo interdisciplinario para aprender mucho, ¿no? Me gustaba muchísimo, me gustaba realmente mucho, y pues de ahí ya después se acabó mi parte en el proyecto siguió como un año más, y después entré a trabajar a prensa, realmente muy, muy importante en mi carrera trabajar en prensa. Trabajaba en el periódico Imagen, también entré como a un área a la dirección de arte, digamos, todo lo que implicaba diseño. Galería Cultural se llamaba, ¿no? Sí, hay una sección que se llama Galería, que es la sección de cultura. Yo editaba fotos, entonces a veces me tocaba en la mañana, que era cuando se hacía la sección de galería y de espectáculos y de sociales. Pero la mayor parte del tiempo que estuve en el periódico estuve en la tarde-noche, que eran las noticias en general, ¿no? Regional, estatal y nacional. A veces entraba a las 3 de la tarde, salía a las 10 de la noche, a veces entraba a las 5 de la tarde, salía a la 1 de la mañana, o sea, dependía. La verdad es que trabajar en prensa es así, no tienes descansos, o sea, o trabajas el 1 de enero y el 25 de diciembre, pero era padre, o sea, perdí un montón de cosas, ¿no? Recuerdo un viaje a Cancún que hicieron mis papás con mi hermano, al que yo no fui porque estaba en el periódico. Muchas fiestas a las que no fui porque estaba en el periódico. La verdad es que sí aprendí un montón, fue muy importante estar en el periódico. Y también publicaba fotos, también hacía cosas, reportajes, ¿no? Fue una muy buena escuela de periódico. Sí, definitivamente, porque sí. Ese sentido social, pues no te lo pudo ver, o sea, no pudo haber un lugar más idóneo que la prensa, ¿no? En la prensa, sí, la verdad que sí. Sí, además yo creo que ahí le aprendí mucho a los compañeros fotógrafos, ¿no? O sea, también tuve oportunidad de ver muchísimas fotos porque por mí pasaban pues todas las imágenes que se publicaban. Bueno, que algunas no, porque también algunas no se publicaban, pero yo tenía, digamos, acceso a las agencias internacionales, agencias nacionales y a las agencias estatales que también hay, y al trabajo de los fotógrafos del periódico, ¿no? Entonces vi siempre, me acostumbré a ver muchas imágenes. Es como un hábito que tengo hasta la fecha, de todos los días estar viendo fotos. Es como adictivo, ¿no crees? Para mí sí. Pues, pero lees fotografía, digo, yo la leo a mi manera, ¿no? Pero tú que empezaste a trabajar en ella desde muy joven, tu perspectiva es completamente profesional, y el que la estés leyendo todos los días te dice mucho, seguramente. Mira, para empezar, en Instagram tengo chamba de editora de 3 cuentas, que son sobre fotografía cotidiana. Son proyectos, un proyecto que nació en África, que se llama Everyday Africa, que un grupo de fotógrafos se juntaron para contar la vida cotidiana de África fuera de clichés. Era como y estaban tan hartos de ver que siempre era lo mismo, el estereotipo de África, esta exotización del africano, que decidieron formar este proyecto, y ese proyecto mutó, se fue dando en varios países, y está aquí, ¿no? Está Everyday México, está Everyday Veracruz, que de los que soy editora, y bueno, ya es una plataforma que se llama Everyday Everywhere, que están fotógrafos de todo el mundo, ¿no? Los Everyday Projects. Everyday Projects, ¿lo puedes seguir en Instagram? Everyday Everywhere, así está en Instagram. O sea, el proyecto se llama, en
en la web, se llama Everyday Projects, pero en Instagram, Everyday Everywhere. Okay. Entonces, ese tipo de chamba que hago todos los días es ver fotos, fotógrafos y fotógrafas documentalistas, gente que trabaja en prensa, gente super pro o gente también que está empezando, y veo imágenes de todo tipo, ¿no? O sea, es como lo que consumo visualmente todos los días es fotografía documental, sobre todo. Y también foto de arte, foto de autor, pero digamos que el 80% de lo que veo sí es foto documental todos los días, que tiene que ver también con lo que vi en el periódico, ¿no? O sea, foto de prensa, foto documental, fotoperiodismo y eso. Y que es curioso porque yo no hago fotoperiodismo ahora. No tengo mucho que ver con el fotoperiodismo, pero sí es lo que consumo y lo que me inspira. Ver desde tu perspectiva, desde tu ángulo, sí. Y lo entiendes, ¿no? O sea, le das una interpretación de acuerdo a lo que tú sabes ya. O sea, sé que no es algo que a mí me gusta hacer, el periodismo. Hablo de estar en el diarismo, día a día, estar ahí yendo a cubrir eventos. No es algo que realmente a mí me apasione, nunca me apasionó tanto. Hacer reportajes sí, algo como más estudiado. Sí, estructurado. Pero sí siento que, y respeto mucho a los fotoperiodistas que andan ahí, porque pues muchas de sus historias son inspiradoras para hacer yo propias historias, ¿no? De las historias que se cuentan en el fotoperiodismo o en el periodismo en general. Lo que pasa con eso es que aun cuando es inspirador de alguna manera, para mí es suficiente. O sea, para mí la realidad en mi área de trabajo, en mi foto de niña, o sea, se supone que el periodismo es contar verdad, ¿no? Uh-huh. Sin alterar la realidad. Y a mí lo que me gusta es alterar la realidad. Entonces, por eso no me es suficiente. O sea, no es porque crea que lo veo muy bueno, porque de ahí puedo partir para romper la realidad, digamos, y llevarlo hacia mis propios intereses. Pero muy probablemente si el periodismo, no solo el fotográfico, sino el escrito, no existiera, pues de dónde me agarro, ¿no? O sea, es importante. Tendría como la pura ficción, pero la ficción nace de la realidad. Entonces, a mí me gusta como irme por ahí, como no quedarme en que pues voy a contar la historia de esta persona y tal. Como que me da angustia y digo, no, pero siempre me pregunto, ¿y si hubiera sido de otra manera? ¿O si hubiera pasado esto? Y si yo me imagino como otra cosa, pues mejor llevar la foto a esas cosas que dejarla sola en la realidad, y la realidad entre comillas, porque la realidad, hay muchas realidades, ¿no? No es como un concepto así universal, me parece. Digamos que en tu trabajo nos propones un final alternativo o una historia alternativa de la realidad. Una historia alternativa, como me gustaría a mí que fueran las cosas, ¿no? Y te pongo un ejemplo, yo... uno de mis primeros trabajos ya autorales como fotógrafa tiene que ver con la historia de vida de mi mamá. El padre de mi mamá, a él lo mataron cuando mi mamá estaba muy chiquita, tenía 6 años, entonces evidentemente no lo conocí. Y cuando estaba haciendo este trabajo, pues mi mamá se acordaba muy poco de él, pues tenía un recuerdo vago, ¿no? Como entre sueños de él, porque, pues, te digo, estaba muy niña. Y tampoco tenía yo como imágenes de él, ¿no? Es difícil que gente de nuestra generación, que nuestros abuelos o bisabuelos, que de ellos haya imágenes, fotos, porque era caro, porque no se acostumbraba, porque no era accesible, cosa que ahora, bueno, la fotografía tiene una... de alguna manera llamada democratización, pero que tiene poco tiempo, ¿no? Tendrá 15 años tal vez. Pero antes no, entonces es difícil encontrar imágenes de tus antepasados. Incluso no era común que las personas, nuestros abuelos, se dejaran fotografiar. Había como... Exacto, había un estigma, una cosa de fantasía ahí de... Sí, y no era accesible. Yo creo que era sobre todo eso. O sea, en las ciudades grandes sí. Yo creo que la gente... Aquí en la Ciudad de México sí es más fácil que haya fotos de sus abuelos o bisabuelos porque había estudios, había más fotógrafos. Pero en la zona de los Tuxtlas, o sea, mi mamá era también de los Tuxtlas, pero de otro ranchito por ahí por Santiago, un pueblito muy chiquito, pues ¿a quién iba a llegar? No era difícil que llegara. Todavía en San Andrés sí, porque San Andrés en algún momento de la historia fue pues cosmopolita, ¿no? Por el tema del tabaco, llegaba gente de todo el mundo, llegaron españoles, holandeses, alemanes, cubanos a vivir ahí por la industria del tabaco que estaba muy fuerte, que les dejaba mucho dinero, y entonces en algún momento en San Andrés
hubo hasta una pista de aterrizaje, ¿no? Porque llegaban en avioneta, no había puente en Alvarado, no había puente en Santiago, entonces llegaban en avioneta. Y había como una especie de aeropuerto local, ¿no? Entonces imagínate, y si hay... Entonces, efectivamente, San Andrés es el Macondo de los Tuxtlas, por como lo cuento. Me acuerdo del tren que se llevaba los plantíos de bananos, ¿no? No solamente había industria de tabaco, también había industria de plata, como en Macondo. Sí, pero, Pero retomando sobre el trabajo que hacías de tu mamá. Por ejemplo, parte de mi papá es más fácil encontrar fotos de su familia que de parte de mi mamá, por el acceso que tenía, ¿no? Uh-huh. Entonces te digo, cuando yo estaba haciendo ese trabajo, pues ya en la investigación sí me encontré con fotos de mi abuelo materno. Lo conocí finalmente. Había una foto de antes, pero no estaba como muy clara, y ahí lo pude conocer finalmente. Pero cuando estaba como buscando gente, modelos que me ayudaran a representar lo que fue mi abuelo, no sabía qué pedir, ¿no? O sea, digo, pues busco un modelo, pero ¿qué características? Y de repente dije, no lo recuerdo, pues me lo invento, ¿no? O sea, no es que tiene que ser tal cual fue, no es el chiste. O sea, no estoy ilustrando la historia de mi madre, estoy haciendo una interpretación en un lenguaje fotográfico de la historia de mi mamá y la voy a poner como a mí me convenga, ¿no? O sea, las cosas no tienen que ser en foto, o sea, en mi área, hablo desde mí, tal cual fueron, tal cual pasaron. O sea, no, eso para mí era como muy angustiante. Por eso no quería entrar en los terrenos del periodismo puro y duro, tal cual, porque si yo me siguiera dedicando al periodismo, te aseguro que sí estaría muy, muy clavada con contar verdades, o sea, de hacerlo como se debe, ¿no? Y no estar chayoteando ni nada. Pero no me era suficiente, o sea, como que me limitaba mucho, entonces no era lo mío. Pero sí sirve. Entonces te digo, o sea, cosas como esas me las inventé, ¿no? Y en algún momento usé 2 modelos para hacer el mismo personaje. Y eso tenía que ver con que yo estaba también muy clavada viendo a Luis Buñuel, y hay una película de Luis Buñuel que se llama Ese oscuro objeto del deseo, donde para el mismo personaje, con Conchita, usa 2 actrices diferentes. En la idea esta de que lo recuerdas de manera diferente, ¿no? También, cuando tú recuerdas cosas, pues con el paso del tiempo las vas recordando de manera diferente. Entonces también me agradaba mucho esa idea de decir, y de generar como esa expectativa, ¿no? Decir, bueno, pero ¿cuál es el mero, no? O sea, decir, bueno, pero es que yo hubiera querido que mi abuelo fuera así, con esta imagen, pero también me hubiera gustado que fuera esta otra imagen, y a lo mejor en lo que he escuchado de él, pues, se parece a los 2, entonces decidí usar 2 modelos para un mismo persona, y así, ¿no? O sea, entonces por eso creo que es más libre o me permite hacer más cosas. Es que fíjate que para mí la fotografía es una recreación de lo que nosotros imaginamos o recordamos, de lo que imaginamos y de nuestros recuerdos. Entonces ahora que platicas esta parte de cómo tú puedes recrear un personaje que no conociste, pero que por medio del relato hablado, por medio de las experiencias, historias de tu propia familia, tienes un referente sobre tu abuelo, pues tú puedes construir una figura a partir de esa información. Qué mejor que tu profesión es las imágenes, la fotografía, y con una fotografía ponerle cara a ese personaje que no tiene. Pero ¿cuál es la que le vas a poner? La que tú estás poniéndole desde tu perspectiva a partir de todo este relato, claro, la que tú quieres, ¿no? Sí, y al final estoy hablando como un poco como idealizando también el fotoperiodismo, ¿no? Porque al final yo creo que independientemente de la ética periodística de cada una de las personas que se dedican a eso, creo que todos sabemos en el fondo que la fotografía es una mentira, ¿no? O sea, no es la realidad. Es un aspecto de la realidad que el fotógrafo decidió preservar, pero es su punto de vista, termina siendo siempre su realidad, no es absoluto, ¿no? La fotografía al final es como una manera de ver, ¿no? Es un extracto de la realidad que alguien decidió preservar de acuerdo a su punto de vista, de acuerdo a su situación en ese momento. Son muchos factores. Se llame periodismo documental, foto artística o lo que sea. Solo es el corte de un instante, pero la realidad se sigue moviendo. La realidad se mueve y no necesariamente es eso que se capturó en ese momento. No hay verdad. No, es una perspectiva, ¿no? Sí, es una perspectiva. Creo que de Gama, donde se ve como si estuviera haciendo la señal, y entonces ya le das la vuelta,
sea, hay otra foto tomada del mismo momento, pero desde otro ángulo donde nada que ver. Entonces, ¿cómo un mismo se puede generar diversas lecturas? Entonces ahí te das cuenta que la foto no es tal cual la realidad. O sea, es como lo ideal o lo que se ha venido manejando, pero al final de cuentas no lo es. O sea, y mucha banda dice, ¿la foto es mentira? Pues sí, o sea, tal vez es por decir que es mentira, pero sí yo lo dejaría en que es una interpretación muy personal, sea lo que sea que te dediques, ¿no? Incluso si no te dedicas a la foto como tal, pero bueno, la foto en estos tiempos está presente en todo, claro. Y es un testimonio de que estás ahí, ¿no? Uh-huh. Pero también puede ser mentira, ¿no? O sea, lo que se publica en redes sociales. Yo te puedo decir, ahorita estoy encantada de la vida de estar en la Ciudad de México, en mi super penthouse, y pongo una foto y le pongo esa leyenda y mucha banda lo va a creer. Claro. Pero es mentira. Te cuento, decir que estás contento, pero no es cierto, ¿no? La realidad es una ilusión. La realidad es una ilusión, no hay una verdad absoluta e incluso el periodismo no es objetivo como se cree. O sea, no hay periodismo objetivo. No es objetivo. O sea, eso no tiene que ver con que sea malintencionado, uh-huh. Pero no es objetivo porque también el periodista siempre va a hablar desde su posición, desde su historia de vida, desde sus intereses. Claro. Por supuesto que hay periodismo malintencionado, pero no creo que todos los periodistas lo sean, ¿no? De hecho, conozco gente muy honesta, muy comprometida y con su profesión y que tienen su ética muy establecida, pero aún así están hablando desde un punto de vista muy particular. Está influenciado por sus intereses, por su historia de vida, por su contexto, por su situación actual. Todo influye en lo que vas a crear, sea realidad o sea ficción. Interesante esta parte que hemos tocado, Lola, porque hay que cuestionarnos más entonces lo que vemos en imágenes. Hay que tener una lectura de que no vamos a encontrar la verdad absoluta porque puede ser una interpretación del momento y de las circunstancias. Entonces esa parte nos queda como que la imagen de tal personaje es así un rockstar, pero la realidad es otra. Su realidad es otra, ¿no? Su realidad es otra. Primero lo que estamos explicando aquí, ¿no? Que es real. Que es real. Vivimos en una Matrix alterna, quizás. Bueno, Lola, y la parte más interesante, la que me interesa abordar, y tú empiezas a trabajar en proyectos que a ti te enriquecen en lo personal y por supuesto que te gusta generar ese trabajo. Platícanos acerca de tus trabajos que has hecho, a dónde te han llevado, eso es la fotografía, qué países has conocido, no sé, cuéntanos algo sobre lo que estás haciendo actualmente y sobre tus trabajos, dónde te podemos consultar, dónde podemos ver tu fotografía y dónde podemos seguirte para que también te sigan. Pues tengo una página que es www.doloresmedel.com. Mi Instagram es @lolamedel y ya, es donde me pueden seguir y ver fotos. Mira, yo tengo ahí varios proyectos, algunos de corte muy personal y otros un par de corte como más documental, social y todo. He trabajado, como dije, con historias de familia, que es como cosas que realmente me interesan y me apasionan. Tengo un proyecto que tiene que ver con el mar, con la historia de la navegación y con el miedo que genera esto. Y estos proyectos como que se van hilando uno al otro. Es decir, yo no considero que tenga un solo proyecto. No considero que tenga como varios proyectos, sino que todos mis proyectos son como capítulos de un del proyecto de vida, ¿no? Porque de alguna manera nacen del que le antecede. En este momento estoy como clavada con el tema de la afrodescendencia, pero también en una onda de ficción. O sea, sí estoy intentando, ya he trabajado como en una cuestión más, digamos, etnográfica con un investigador de la Universidad Veracruzana, que es donde he estado trabajando en los últimos años, y estamos haciendo un proyecto en Mata Clara, que es una comunidad afrodescendiente en la zona centro de Veracruz, muy cerca de Córdoba. Pertenece a Yanga, o sea, es parte, bueno, no pertenece a Yanga, sino que es parte de estas comunidades alrededor de Yanga. Pertenece más bien a Cuitláhuac, varias comunidades afros, ¿no? Que son muy interesantes. Yo sabía que existía Yanga y la historia de este esclavo presuntamente miembro de la realeza africana que lo trajeron a América como esclavo y que empezó la rebelión para dar paso a antes llamado San Lorenzo de los Negros. Fue el primer municipio, el primer pueblo libre de América.
Y ahí, por ejemplo, es una de las cosas que tengo duda, porque en Colombia existe San Basilio de Palenque, que también dice que fue el primer municipio libre de América. A ver quién dice la verdad. Cuando fui, justo ahí empezó un proyecto sobre el cabello afrodescendiente. Y ahí me enteré de San Basilio de Palenque y me decían, es que es el primer pueblo libre de América. Y yo dije, no, ese es Anga. Pero no he checado todas las fechas. Bueno, yo fui a Colombia porque estaba haciendo el trabajo del mar, que tenía que ver con la carrera de Indias, con este sistema comercial que tenía la corona española, que eran como los puntos de donde salían sus barcos con cargamento, ¿no? Que era era como un recorrido de Cádiz, La Habana, Veracruz, Cartagena, y más o menos eran sus puntos, y se le llamaba carrera de Indias o la flota de Indias, y eran los que estaban, pues los que padecían más la piratería, ¿no? Esa época de la historia me gusta, entonces por eso fui a Cartagena, y en Cartagena conocí a una chica cuyo trabajo social es como activista sobre la reivindicación del cabello afro, porque en las comunidades del Caribe, llámese Colombia, Venezuela, las islas, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, usar el cabello afro sigue siendo hasta la fecha como mal visto, ¿no? Estigma. Es estigma, sí. Entonces le llaman pelo malo o pelo sucio. A las niñas les alacen el cabello desde que son muy chiquitas, con químicos muy fuertes, algunos parecidos a la sosa cáustica, la que se usa para limpiar cocinas, el cochambre de las cocinas. Imagínate, entonces el proyecto de esta chica va en función de usar tu cabello, de sentir el orgullo, ¿no? De que no tiene nada de malo, de quitarle ese estigma. Y a mí me interesó mucho y lo empecé a replicar a través de la fotografía del proyecto. Y ese proyecto fotográfico me llevó a ahora estar trabajando en el tema de la afrodescendencia, de los afromexicanos, en específico en este pueblo que es Mata Clara. Y eso es lo que estoy como trabajando ahora. Pero bueno, sí, la verdad es que gracias a la foto he conocido varios países, sobre todo de América Latina, que son los donde he tenido oportunidad de trabajar en algunos y donde pues son las historias que al final me interesan, ¿no? Por esta relación de lo que hablábamos en el inicio de la charla, que pues nos parecemos, tenemos historias en común. A mí realmente me gusta y en algún momento de mi vida hay una canción de Calle 13 que se llama Al Norte, donde hay una frase que dice, yo quiero recorrer el continente entero, una cosa así, y eso se me quedó y dije, sí, yo quiero hacer eso, quiero recorrer el continente. Ahí voy, digo, obviamente falta mucho, pero ese es como mi interés, es parte de las cosas que me gusta de la foto, que te abre mundos, te abre posibilidades y te abre acceso a lugares que si no me dedicara a la fotografía, seguramente nunca hubiera podido entrar. Lo agradezco. Es una plataforma que te ha permitido viajar como una alfombra, tomando fotos desde tu perspectiva. Por ahí, sí. Así te imagino. Sí, y que además yo tengo... era como decir, bueno, no tengo que ser bióloga para tomar fotos de animales o de plantas, o sea, no tengo que ser ingeniera naval para estar en un astillero, ¿no? O sea, la fotografía te permite como ese tipo de cosas porque se nutre de todas las disciplinas. Para mí eso es como lo maravilloso de la foto, que se nutre y está inserta en prácticamente todas las disciplinas. Te da posibilidades y te da accesos y te abre un mundo maravilloso a la imaginación y al conocimiento también. Pues a través de la fotografía se puede detectar desde cualquier disciplina y tener un enfoque para que puedas desarrollar eso en la disciplina en la que te encuentres, ¿no? Entonces, por eso es que, como bien dices, la fotografía está en todas partes. Esa puede ser una de sus funciones, sí, claro. Sí, puede ser una de sus funciones, ser como una prueba, pero también ser como un testimonio y estar, digamos, después de la prueba. No sé, como que funciona a muchos niveles. Como antes, después y durante, ¿no? Bueno, Lola, pues ha sido un placer estar platicando contigo acerca de la fotografía. Nos falta tiempo. Gracias por haber regalado unas horas para Actores Sociales. ¿Y qué le dirías a la gente que le gusta la fotografía, que no sabe cómo entrar al mundo de la fotografía, o que quizás algún adolescente quiere estudiar esta carrera, pero que tiene miedo por ese estigma que tenemos acerca de las artes en México? Exactamente. Pues es una carrera difícil, es muy competida. En medio de esta vorágine de
de imágenes en la que vivimos actualmente, ¿no? De la cantidad incontable de imágenes que se producen al segundo, ni siquiera al día, muchas de las cuales, o sea, no nos alcanza la vida para ver todas las imágenes que se producen, entonces se quedan ahí en el vacío virtual. Creo que la recomendación sería trabajar en tu propia visión, y para trabajar y lograr como un lenguaje propio, que no es que ya llegaste y ya la hiciste, sino que se está perfeccionando cada día, o se está trabajando todo el día, es un trabajo inagotable, pues te tienes que nutrir de otras cosas. Por eso decía, o sea, así como la fotografía, tú jalas de la sociología, de la antropología, de la historia, incluso de las matemáticas, de la física, de todo para hacer foto, pues tienes que estudiar de todo, tienes que llenar tu cabeza de un montón de cosas para entonces poder tener una visión muy personal, que es lo que al final te va a distinguir de todos los demás que están haciendo fotos. Es importante prepararte, o sea, es importante ver arte, ver muchas áreas de las artes, cine, pintura, música, por supuesto, poesía, literatura. Es muy importante también, pues, investigar, saber que tienes que leer de todo, ¿no? O sea, las noticias de ahorita, lo que está pasando actualmente, historia, filosofía, de todo, ¿no? No se trata de que vas a ser un experto en todo, pero sí tener bases para tener de dónde arrancar y saber qué contar y cómo contarlo. Y combinar esa interpretación tanto de la disciplina como de tu fotografía, ¿no? Sí. Eso te va a llevar a hacer unas fotos que nadie más va a hacer, solo tú, que es al final lo que te va a dar oportunidades de trabajo, que son cosas que solamente tú las puedes hacer, porque tienes una visión muy particular de hacerlo. Pues ahí está la recomendación. Es una carrera exigente, es una carrera en la que no solo tienes que dominar el lente y el disparador. Sí, tienes que dominar la técnica, pero la técnica tiene que estar al servicio de lo que tú traes en la cabeza, de lo que quieres contar, y no al revés. Hay gente que cree que con tener una cámara es súper fregón y saberlo usar ya es fotógrafo. La verdad es que no, son operadores de cámara. Claro. No los podría llamar yo fotógrafos tal cual, ¿no? O sea, el equipo es importante, la técnica es importante, porque te van a permitir hacer el trabajo que tú quieres hacer, pero no es suficiente. No basta con saber cómo se usa una cámara, o saber cómo usar un flash, saber las reglas de composición. O sea, no, eso sí importa, pero no es suficiente. Tiene que haber una mezcla entre contenido y técnica. Definitivo. Perfecto, Lola. Muchas gracias, Lola Medel. Muchas gracias por haberme acompañado en esta serie de entrevistas. Y nos extendimos. Muchísimo. Yo creo que vamos a hacer 2 partes de la entrevista. Gracias, soy Horacio Barmes. Estás en el canal de Actores Sociales. Nos vemos en la próxima entrevista con Ellas, el podcast. Hasta luego.